Bien, buenos días. Buenos días. Nos encontramos con la la doctora Rosario Tuñón Herrera. Ella es especialista en educación personalizada, candidata a magíster en educación de la Universidad del Norte. Y es con ella que he querido afrontar el concepto de la investigación con respecto a las formas como abarca el problema Karl Popper. Entonces, Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? Cuéntanos un poquito cómo es tu ritmo de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías comentar? Bueno, muchas gracias, Edgar. Me siento muy bien, gracias a Dios. Ante todo, pues darte las gracias por haber tenido esta referencia de entrevistarme y pues me siento muy complacida en hacerlo, ya que disfruto hablar de lo que me gusta, esa es mi pasión. Soy docente por vocación, tengo 33 años de servicio y vinculada al sector oficial y al sector privado. Bueno, Rochi, en el concepto de la primera pregunta, que sería ir ya en materia, cuéntanos en qué consiste tu problema, cómo lo abarcaste, cómo nació ese problema, etcétera, etcétera. Podríamos definir la primera pregunta dentro del proceso de investigación o proyecto que asumiste, ¿cuál fue el problema que abarcaste? Pues bien, mira, Edgar, a mí me asignan como docente de ética. Y cuando yo asumo esa cátedra, comienza enseguida una serie de interrogantes en donde el interés mío era que la ética que yo iba a trabajar desde ese momento en adelante debía ser una ética diferente. ¿Por qué? Porque yo analizaba que el problema consistía en que la ética era una clase más del currículo. Y mi reto desde ese momento fue que sea una ética para todos, es decir, sacar la ética de las cuatro paredes. Muy bien, Rochi. Una cosita, Rosario, ¿cómo afrontaste el problema? Bueno, en ese momento yo era coordinadora de proyectos institucionales y lideraba los proyectos que por ley 115 son obligatorios en una institución. Proyectos de democracia, educación sexual, de tiempo libre. Y entonces yo me planteé, bueno, pero para darle respuesta a ese interrogante que me estoy planteando, de que quiero hacer un despliegue de la ética, ¿por qué no formulamos también la ética como un proyecto institucional? Ya. Una pregunta, en sí, ¿cómo formulaste el problema? ¿Cuál fue la situación o cómo definiste el problema? ¿Cómo lo delimitaste? ¿Cómo lo formulaste? Bien, o sea, una vez tomé la determinación, bueno, voy a desarrollar la ética como un proyecto institucional. ¿Por qué un proyecto? Porque al ser proyecto ya tiene que ver con todos los estamentos de la comunidad educativa, es decir, tiene que ver con la directiva, rectora, coordinadores, tiene que ver con todos los docentes independientes de la asignatura que tengan bajo su responsabilidad, tiene que ver con todos los estudiantes, tiene que ver con los padres de familia que son tan importantes en el proceso formativo de los niños, tiene que ver con todo el personal de servicio, ¿sí? Trabajadores, personal administrativo. Entonces, como nosotros en el colegio donde yo laboro, Colegio Bifi, tenemos un modelo de enseñanza, que es el modelo Enseñanza para la Comprensión del Proyecto Cero de Harvard, entonces yo enmarco mi proyecto en ese modelo y enseguida comienzo a formular todos los elementos básicos del proyecto. Le formulo un tópico generativo, le formulo un lema, el tópico generativo que ya toda la comunidad está empoderada de él. La ética es cuestión de actitud. Y eso fue, digamos, un acierto. Hoy, después de 10 años que tiene el proyecto, todavía sigo, es decir, ahora aún refuerzo más la idea de que la ética realmente es cuestión de actitud. Entonces vendimos esa idea, le colocamos un lema: con tus buenas actitudes conquistas el mundo, y otros elementos básicos como un logotipo, como un símbolo, como un color que lo resignificara, unas metas, por supuesto, de comprensión, unos hilos conductores, esas grandes preguntas
que iban a... Bueno, en el accionar del problema, ¿cómo has tratado para resolverlo? ¿Qué acciones has tomado? Y el impacto que ha podido tener la ejecución de un proyecto para resolver este tipo de situaciones. Bueno, fíjate, es decir, ¿cuáles son las estrategias que he implementado, verdad? Primero que todo, son estrategias muy innovadoras, son estrategias muy dinámicas, muy creativas y que han surgido precisamente de esa misma pasión con que hemos hecho las cosas, entonces van surgiendo las ideas. Entonces son ideas nuevas, yo pienso que esa es una de las cosas positivas. Por ejemplo, nosotros, primero que todo, entendimos de que la ética como tal es un espacio de reflexión. O sea, la clase de ética debe ser un espacio de reflexión, en donde se dé la oportunidad a que las niñas piensen y repiensen sus actitudes y su formación, que lo asuman en una forma libre y sobre todo autónoma, que sientan que deben comportarse éticamente no porque las están viendo o porque se los imponen, sino porque realmente es una necesidad para ser mejor persona. Y entonces, a partir de eso, una serie de estrategias, actividades como por ejemplo el conversatorio ético. Esta es una actividad a nivel institucional. ¿En qué consiste? Consiste en que se invitan a unas personas especiales para que conversen con las niñas sobre su experiencia ética. Pero lo bueno es que cuando estamos en ese conversatorio ético, todo el colegio, todas las aulas están conversando sobre ética. O sea, hay un ambiente, un clima que favorece esa conversación. Y se hacen invitados, dependiendo cada año, se van variando. Por ejemplo, hubo un año que invitamos a los abuelitos. Fue maravilloso cómo los abuelitos contaban cómo era la ética antes, cómo es la ética hoy, cómo se manejaba, por ejemplo, el respeto, la obediencia. Y para ellos fue fascinante volver al aula y estar con sus nietas. Y para las niñas fascinante escuchar esas experiencias. En otro año trabajamos con las exalumnas exitosas. Y qué bueno cuando las mismas niñas, jóvenes aún, les brindan a las otras niñas esa experiencia de vida que han tenido, ese éxito en el campo laboral, ese sentirse orgullosa de la formación ética que recibieron en la institución. Y entonces ellas se sienten que no es solamente el profesor de ética el que les habla, sino que hay testimonio de otras personas que vienen a hablarles. Además tenemos otras estrategias, por ejemplo el lunes ético, que ha resultado muy interesante. ¿En qué consiste? Aprovechando que tenemos un sistema de red con televisores en todos los salones y audio, entonces en la rectoría se colocan unas canciones videos. Y qué cosa más emocionante que empezar la semana y la mañana con una hermosa canción formativa, en donde están viendo imágenes y al mismo tiempo están cantando. Y luego hacemos una reflexión o análisis sobre el mensaje que deja esa canción. Entonces fíjate que son estrategias que no son usuales, pero que son pegajosas, la gente les encanta y a través de eso aprenden de una manera lúdica y sobre todo de una manera muy creativa. Y así podemos mencionar una serie de estrategias más dentro del aula, como por ejemplo en ética también se escribe, en ética también se lee, ¿sí? Y nosotros elaboramos cartillas, trabajamos por portafolios, en donde cada niña elabora toda su experiencia de una forma creativa y dinámica. Rochi, también hablamos del dodecálogo ético. Cuéntame cómo nació el dodecálogo ético y fue una experiencia interesante dentro de la última reunión que se desarrolló a nivel del clima institucional con respecto a esas charlas, ¿cómo le llamamos? Charlas pedagógicas. Sí, fíjate algo, cuando estamos hablando de conformar los elementos básicos del proyecto, el primer elemento básico precisamente fue ese dodecálogo que consiste en 12 actitudes básicas que consideramos que todo individuo bien educado debe poseer. Por ejemplo, toda persona debe tener sentido de pertenencia, debe ser responsable, debe ser honesto, debe ser solidario, debe asumir actitud de escucha, actitud de oración, debe ser consciente de que vino al mundo a servir a través de lo que aprendió. Entonces, así fuimos haciendo un listado hasta que completamos 12 actitudes.
Y con esas dos actitudes yo conformé lo que se llama dodecálogo ético, que se constituyó en la carta de navegación del proyecto. Y luego entonces al lado de esas actitudes colocamos una serie de valores que deben desarrollarse para que la persona asuma esas actitudes. Inclusive ilustramos posteriormente cada una de esas actitudes con un pensamiento bernardino, que es la fundadora de la congregación en la cual trabajo. La Santa María Bernarda, o sea, tenemos el honor de que ella es una santa a nivel universal, fue una gran escritora, tiene un pensamiento muy hermoso, muy profundo, y nos dimos cuenta que ella en sus escritos o cartas hablaba sobre todas estas actitudes. Entonces iluminamos ese código con esas actitudes. De esa manera también nos estamos metiendo a fortalecer la filosofía de la institución. Muy bien, gracias Rosario por tu colaboración y en especial por esta muestra, porque esto nos incentiva a seguir indagando sobre todo el quehacer pedagógico que se hace en nuestra región de Cartagena, y en especial tú que estás abanderando uno de los proyectos más transversales que podríamos indicar dentro de la construcción de sociedad. Sí, de verdad que sí, porque en una institución, sea cual sea, cualquier empresa o institución educativa, debe reinar los valores. Y desafortunadamente nos estamos dando cuenta que hubo una época en que de pronto pasaron a un segundo plano, y hoy estamos viviendo las consecuencias de una gente de pronto muy educada académicamente, pero en la parte de principios y valores les quedó corto. Mucha gente que siendo líderes están en unas cárceles, eso es muy cuestionable. Y hoy afortunadamente ya nos estamos pellizcando al respecto. Hemos visto la importancia del desarrollo humano, del desarrollo ético, del desarrollo moral, la urbanidad, los valores, y lo que queremos es eso, que la gente se forme y aprenda a convivir y a ser feliz. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, gracias a ti, que Dios te bendiga.